es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Grande es el Señor, grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Regocíjate, oh moradora de Sión, en tu Rey. 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 Grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Grande es el Señor, grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, digno de adoración. Grande es el Señor. Amén, Él es grande. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso fuerte a Cristo. Tú eres grande, Señor. Por eso te venimos a honrar, Señor, en este día, Padre, en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que recibas esta ofrenda, estos diezmos, Señor, que tu pueblo ha venido, Señor, a traerlos, Señor, para honrarte, Señor, con un corazón generoso, Señor amado. Así, Señor amado, como señal, Señor amado, de que te amamos, Señor. Porque nada podemos, Señor, darte, porque todo es tuyo, el oro y la plata es tuyo, Señor. Pero sí queremos honrarte, Señor, y lo hemos venido a hacer. Aquellos que no pudieron, Padre Santo, también de una manera u otra, bendícelos, Señor. Y te pedimos que recibas esta ofrenda, Señor, y que sea de olor grato ante tu presencia. En el nombre de Jesús, recíbala, Padre. Amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Bienvenidos a todos, las visitas. Si hay alguna visita que está por primera vez entre nosotros, le damos la bienvenida. Y los que ya son de aquí, pues también bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio al mensaje para así aprovechar bien el tiempo, porque este mensaje es un poquito largo, pero voy a tener que, ¿verdad? Como siempre, reducirlo un poquito, no reducirlo, sino traer lo más importante del mensaje. Porque el Señor nos quiere hablar en este día de algo muy importante, lo que es el ministerio en la iglesia, lo que es el ministerio, lo que es la alabanza, la adoración, lo que es servirle a Dios, lo que es el pueblo cuando le sirve a Dios. Usted sabe que en estos tiempos que estamos viviendo, estamos tiempos de apostasía, y hay personas que no quieren reunirse en la iglesia, no quiere ir a una iglesia. Ahora tenemos la tecnología. Ahora dice usted, no, pues me quedo en casa viendo YouTube, viendo servicios. ¿A cuánto les ha pasado? Solamente a mí me ha pasado. Porque se nos hace más fácil estar en el sofá recargados y viendo un video, ¿verdad? Pero sabe una cosa, dice el Salmo, ¿verdad? 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí estamos juntos, la iglesia remanente fiel. Entonces es bueno y es delicioso, amén, porque así nos comunicamos persona a persona, nos saludamos, un buen abrazo, un buen saludo, y así es como debe ser la iglesia, así es como Dios quiere la iglesia, unida. Y entonces en estos últimos tiempos que estamos viviendo a causa de la tecnología, pues la gente se queda mejor en casa y dice, no, ¿para qué ir a las iglesias? Todas están igual, todos son los mismos, los pastores son unos abusivos y qué sé yo. Pero es bueno y es delicioso habitar en armonía y venir y alabar a Dios juntos, porque la alabanza que le dimos ahora al Señor en esta noche, no se la dieron los que están allá en su casa. Yo les aseguro que muchos de ellos a lo mejor ni levantaron su mano. Cuando decía el hermano Héctor, levante sus manos, a menos que alguno que esté bien santificado, que a las haya levantado en su casa, ¿verdad? Sin que nadie lo vea, pero aquí pues la levantamos porque nos están viendo. ¿Cuántos dicen amén? O solo yo pienso así. Pero es bueno estar aquí reunidos. Es bonito, hermanos, es bonito vernos y saludarnos y estar todos juntos en un solo sentir, adorando a nuestro Dios. Y bendecimos los que nos están viendo, ¿verdad? Que no los estamos juzgando, pero es mejor estar aquí. Amén. Si no pudo llegar, pues Dios lo bendiga allá, pero es mejor estar en la casa de Dios. Y que se esfuercen, ¿verdad? Cuando puedan llegar, lleguen, porque aquí está la bendición de Dios más, ¿verdad? Como Dios nos va a enseñar hoy. Dios nos va a enseñar hoy
algo bien importante de lo que es los cultos al Señor, de lo que es la alabanza, de lo que es el pueblo reunido, cuando se arrepienten, cuando se unen. Eso es un avivamiento glorioso, hermanos. Y vamos a ir a la palabra de Dios ya con esta pequeña introducción. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 29, del versículo 1 al 3. Vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento, que así podamos recibir la palabra y que yo la pueda exponer como el Señor quiere que la exponga. Padre Santo, me presento delante de ti, Señor, y te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, tanto a mis hermanos aquí reunidos como a mí, de exponer tu palabra, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que tú hablas por medio de ella, no somos nosotros. Pero quiero que como un instrumento, Señor, en tus manos ahora seas tú glorificándote, Señor amado, en este lugar, hablando, Señor, por medio de mi persona, a este pueblo, Señor, a Remanente Fiel y a todos los que nos oyen, nos escuchan y nos ven, y que tú nos hables de una manera especial, Señor. Que yo sea solamente un instrumento, Señor, en tus manos, y que seas tú hablando y enseñándonos, y que podamos entender tu palabra, el mensaje en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos del versículo 1 al versículo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Amén. Tenemos que ir al capítulo anterior para entender y saber por qué fueron cerradas las puertas del templo. Porque si leemos de ahí para adelante, usted dirá, bueno, ¿y por qué estaban cerradas las puertas del templo? Aquí está hablando del templo de Dios, el templo que edificó Salomón a Dios, que le dedicó a Dios Salomón. Un templo era una maravilla, era una de las 7 maravillas del mundo en aquellos tiempos. Era un templo que no se compara con los templos, no se compara ni con el templo católico que está allá en Roma, porque era un templo glorioso que Dios le dijo cómo hiciera el templo. Entonces era un templo majestuoso, pero vamos a ver por qué estuvieron cerradas las puertas de ese templo, que era un templo magnífico, donde estaba la presencia de Dios allí constantemente. Ahí los sacerdotes ministraban constantemente día y noche delante de la presencia de Dios, y el pueblo venía y recibía bendición de Dios y perdón de pecados. Pero vamos a ver por qué estaban cerradas esas puertas, y ya estaban cerradas por muchos años. Pero este rey, ¿verdad?, aquí movido por Dios, las abrió. Vamos al capítulo anterior para que usted vea quién cerró esas puertas y por qué las cerró. Porque en realidad este era un rey impío, y era el papá de este rey que estamos hablando. Era el papá de Ezequías. El papá de Ezequías se llamaba Acaz. Y en el capítulo anterior vamos a empezar el versículo 16 y vamos a leer tan siquiera hasta el 25, y nos vamos a dar cuenta que este rey era un rey malvado, un rey impío, un rey casi como tipo Acab, porque Acaz no es Acab. Acab era el esposo de Jezabel. Este es Acaz, es otro. Acab estaba reinando en el norte, en las tribus del norte, y este estaba reinando en la descendencia de David, de Salomón. Pero se volvió impío, se volvió igual que los otros. Vamos a leer el versículo 16 y vamos a leer de ahí en adelante hasta el versículo 25, el capítulo 28. Dice, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Céfela y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gedenot, Socot, con sus aldeas, Timnat también con sus aldeas, Gimso con sus aldeas,
y habitaban en ellas. Porque Jehová, dice aquí versículo 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel. O sea que Dios había permitido que los enemigos vinieran por todos lados. Aquí menciona varios enemigos, a varios ejércitos, enemigos que vinieron, invadieron a toda Judá, invadieron a todas las aldeas, invadieron a todas las ciudades y llevaron cautivos a la gente y se posesionaron de ellas. Y dice aquí, en este versículo 19, dice que por causa de Acaz, rey de Israel, fue que Dios permitió todo esto. Porque este rey estaba supuesto a defender, a servir a Dios primeramente y a defender a su pueblo. Y el rey que estaba con Dios, Dios lo ayudaba. Pero este rey Acaz se volvió impío, se volvió un malvado, se volvió un arrogante, un obstinado y un idólatra. Fue por eso que Dios lo dejó. Está bien, sigue tú. ¿Tú crees que tú puedes con tus fuerzas? Pelea, a ver si les vas a ganar. Entonces, versículo, ahí dice que por causa de él fue que Dios los humilló. A Israel dice, por cuanto, dice aquí, siguiendo el versículo 19, dice, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. O sea que era un hombre que se desenfrenó en sus ideas, en sus locuras y hizo lo que le dio la gana. Por eso, hermanos, este rey tipifica a un pastor, tipifica a un ministro en estos tiempos. Alguien que lleva a un pueblo que está supuesto a llevarlo a la presencia de Dios. Pero muchas de las veces si el pastor se va tras el dinero, se va tras la idolatría, se va tras la vanidad, se va tras lo que ofrece el mundo, todo el pueblo se va a desenfrenar, hermano. Todo el pueblo se va a ir con él. ¿Por qué? Porque están siguiendo un líder. Y no cree que el diablo viene de repente, no, el diablo viene poco a poquito va entrando y cuando vienes a ver, ya está el diablo metido. Por eso, como líderes, como siervos de Dios y líderes en la iglesia, uno tiene que fijarse y las iglesias se componen de diferentes líderes. Entonces, si a mí se me pasa algo, a lo mejor a alguien de aquí no se le pasa, ¿sabe qué, hermano? Pastor, mire, yo veo que aquí está pasando algo, yo veo que aquí el diablo se está metiendo por este lado. Hay que parar esto porque vemos como que está poquito a poquito metiéndose y si lo dejamos se va a meter y nos va a arruinar. Entonces para eso somos los líderes, los pastores, los ministros, porque lo que yo no veo lo puede ver alguien de ustedes o Dios le puede mostrar. Y es bueno venir, sabe que esto como que no estuvo bien, como que este asunto como que no se está viendo, como que Dios está entre nosotros porque esto está medio raro aquí. Hay muchas cosas que pueden suceder en una iglesia. Entonces, cuando este rey dice que se desenfrenó, hizo locuras y prevaricó contra Dios. Y vamos a ver cómo lo hizo, porque esto no termina aquí, apenas aquí vemos cómo era este rey, cómo Dios lo había dejado. Pero sigue diciendo el versículo 20, hablando de este rey malvado. También vino contra él Tiglat, contra el rey Acaz, ¿verdad? A atacarlo. Dice Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, no le ayudó. O sea que cuando vio que todo el mundo lo atacaba por todos lados, todos los ejércitos lo atacaban y Dios no estaba con él, él dijo, voy a ir con los asirios porque este es un ejército bien organizado y le voy a decir al rey de los asirios, ¿sabes qué? Ayúdame porque el enemigo viene por todos lados. Pero ¿sabe qué? Él nunca vio a Dios, nunca le pidió a Dios, nunca dijo, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de mis padres, Dios de mi padre David, de mi padre Salomón, de aquellos que Dios estuvo con ellos. Nunca clamó hacia Dios, nunca clamó a Jehová. Él quería con sus propias fuerzas y con sus ideas ganarle al enemigo. Y fue con este rey malvado, otro impío, otra persona que no era otro rey, que era pagano, le pide ayuda para que le ayude a pelear contra sus enemigos. Y va y le pide ayuda y no lo ayudó, solamente lo estafó. Solamente fue y le dio bienes, dinero, para que le ayudara y dice que no lo ayudó. Volvemos a leer ese versículo y dice, también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció, porque parece que habían hecho un trato que lo iba a ayudar y lo defraudó.
Dice el versículo 21, dice, no obstante que despojó Acaz la casa de Jehová. En otras palabras, la casa de Jehová, el templo de Dios, había un tesoro, había unos ahorros ahí. Y la despojó, sacó los ahorros que había en el templo y se los dio a este rey malvado para que lo ayudara. Y nada de eso, no lo ayudó. Simplemente despojó los tesoros de Dios, el dinero que había. Es como decir, no, pues aquí en la iglesia tenemos un ahorro, hay un ahorro en el banco, ¿saben qué? Pues hay que sacarlo porque el enemigo ha venido fuerte y hay que agarrar de ahí. ¿Y saben qué? Se acabó. Eso era de Dios, ese dinero no se tenía que tocar, pero lo sacaron para pelear contra el enemigo. Y aquí donde también pecó este hombre. No obstante, dice, no obstante que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa de Real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, no le ayudó. Y el 22 dice, además el rey Acaz en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Cuando miraba que el enemigo estaba sobre él, estrechándolo y reduciéndolo, dice que se vio movido a prevaricar contra Dios. Y dice el versículo 23, dice, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le ayudaban, que le habían derrotado. Dice, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Él miraba que los asirios eran un ejército poderoso y ellos tenían sus dioses, ellos tenían sus estatuas y ellos ponían a sus estatuas como que les ayudaban a pelear y a guerrear y ganaban las guerras. Y este rey malvado dijo, bueno, pues ellos, sus dioses los fortalecen, sus dioses les dan victoria, yo también voy a clamar a sus dioses porque yo también quiero que me ayuden a mí, sabiendo que el Dios Todopoderoso Jehová estaba de su parte. Y se fue tras la idolatría, se fue tras aquellos que supuestamente son dioses, cuando en realidad no son nada, son estatuas. Puro engaño, fue engañado. Él pensaba que la victoria que estos asirios tenían era por sus dioses, era por lo que ellos adoraban, por sus ídolos, porque tenían grandes estatuas y les ofrecían sacrificios. Y decía, pues ya que ellos los ayudan, esos dioses a ellos, yo les voy a decir que a mí también me ayuden. Tengamos mucho cuidado, hermano. Yo he conocido hermanos que se convierten del catolicismo. Usted sabe que el catolicismo es pura idolatría. Allá se adora cualquier imagen. Yo conocí una señora en mi pueblo que en realidad era parienta mía. Y esta señora hace como unos 30 años se convirtió a Cristo. Y dejó todo lo que es la idolatría, se convirtió y era una mujer ferviente al Señor. Había salido de la prostitución, era una mujer de mala fama en mi rancho, en mi pueblo. Y todo el mundo la conocía como que era una mujer prostituta y una mujer que en realidad era muy señalada. Pero se convirtió a Cristo y de todo corazón. Dejó la idolatría, dejó todas las tradiciones y se convirtió y le sirvió a Dios de todo corazón. Se vino a los Estados Unidos y acá se perdió, acá se pervirtió. Le vino una enfermedad que la llevó a la muerte, la llevó a la tumba. Y ¿sabe qué? Nunca se arrepintió, eso es lo triste. Dicen que después llegó allá a mi pueblo a ofrecerle flores y ofrendas a la Virgen que ahí se adora. No se arrepintió. Después de que se apartó, no quiso arrepentirse y reconocer a Dios. Eso le pasó a este rey, Acaz. Se fue tras los dioses ajenos que nunca ayudan, que las estatuas no sirven más que para acumular polvo, sino que los adoró, les pidió y les rogó para que lo ayudaran. Y prevalicó contra Dios, porque cuando tú dejas a Dios, ¿quién te va a ayudar? Cuando dejamos al Dios Todopoderoso, ¿quién nos va a ayudar? Nadie, no hay más ayuda que la de Dios. El Señor Jesucristo Todopoderoso, Él está con nosotros, pero si le dejamos, ¿quién nos va a ayudar? Una estatua no se puede mover, la tienen que llevar a cuestas para que se mueva, porque ¿cómo te va a ayudar una estatua que a la gente mismo hace? Pero ese es el engaño del enemigo. Y usted sabe que en la idolatría hay gente bien estudiada que adoran las imágenes. Gente que estudia, abogados, licenciados, gente bien preparada que adoran a una estatua, adoran a una imagen.
O sea que la idolatría está no solamente en la gente ignorante, en la gente pobre y menesterosa, sino que en la gente que también tiene estudios, porque la idolatría es un espíritu que se mete. Es un espíritu que se le mete a las personas y les hace creer que esas cosas y esas imágenes y esas estatuas tienen poder y no tienen ningún poder porque el mismo hombre las hace. El mismo hombre hace esas estatuas, no se aparecen así nada más, no se hacen solas. Las estatuas, las imágenes, todo eso las hace alguien. Pero ese es el engaño del enemigo, hace creer a la gente que viene de Dios y que Dios está obrando por medio de ellas. Eso es pura idolatría. Pues este rey estaba así. Dice, ya que sus dioses los ayudan a ellos, que me ayuden también a mí. Y ahí prevalicó. Nos quedamos en el 23, vamos al 24. Dice, además de eso, dice, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová e hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Imagínense, cerró las puertas del templo y los utensilios que eran lo que ellos tenían, vasos sagrados, tenían vasos de oro, tenían todo lo que se servía, lo que los levitas, los sacerdotes servían en el templo, todo eso era sagrado, todo eso era dedicado a Dios. Y este vino, se encaprichó y se desenfrenó, dice, yo no quiero servir a Jehová, yo voy a servir a los dioses de los asirios porque ellos son poderosos. Voy a romper todo esto que está aquí, voy a romper las bocinas, la batería la voy a romper, ¿qué me importa? Esto es pura... empezó, hermanos, se desenfrenó, es lo que dice ahí, los utensilios, todo lo que ellos usaban allí, los sacerdotes, los rompió, los quebró, hizo un desastre en el templo, se volvió loco. Imagínense la gente santa que dijo, este hombre está loco ya. Por eso cuando un ministro se desenfrena, hermanos, uno se decepciona. ¿Por qué? Ya no piensa como Dios dice en su palabra, sino que uno hace lo que le da la gana y olvídate, se desenfrena y el problema es que se contamina toda la congregación. Ese es el problema. Dicen, oh, que ese es un siervo, es dirigido por Dios. No, eso no es dirigido por Dios. Ese estaba desenfrenado, estaba loco ya. Sigue diciendo, dice que cerró las puertas, dice allí, ¿verdad? Dice, además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Dijo, bueno, no se adore más a Jehová, aquí yo soy el rey. Voy a cerrar las puertas, nadie va a entrar, los sacerdotes, los levitas, para afuera todo el mundo. Yo voy a hacer altares allá a mis dioses, allá en los rincones de Jerusalén, en cualquier lugar ahí yo voy a poner altares, es como usted sale allá en México, ahí donde quiera hay altares. Vas caminando por la ciudad, un altar aquí, otro altar allá, aquí San Julanito, San Menganito, Santa Sutanita, y vas caminando y hasta la Santa Muerte ya ves ahí, que es santa, dicen. Yo no sé dónde sacaron eso. La primera vez que yo fui a México, después de que yo no sabía que se duraba la muerte, como en el 2001 por ahí, y yo ese esqueleto ahí, dije, ¿qué está haciendo este esqueleto aquí? Dije yo, está ahí, siniestro ahí, a un lado tú vas caminando y ves ese animal ahí, dices, oye, ¿qué está haciendo esta cosa aquí? Dice, me di cuenta que la estaban adorando, y ahora ya es popular, ahora ya es la Santa Muerte. De santa no tiene nada, porque ¿de dónde es santa ella? Se está llevando al infierno a todo el que encuentra su paso. Pues eso fue lo que hizo este rey. Voy a hacer altares en todo Jerusalén y nadie más va a venir al templo. Lo cerró las puertas. Por eso acá donde leímos, su hijo las abrió, porque estaban cerradas, ya tenían años cerrando, ya tenían telarañas al templo adentro, ya estaba ahí, había hasta ratones, qué sé yo, ahí dentro del templo de Dios, porque estaba abandonado por años. Este rey duró años reinando y durante todo ese tiempo estuvo cerrado el templo de Dios y nadie podía entrar a ese templo. Así es que todos los ministros, los levitas, los sacerdotes dejaron su ministerio y se fueron por allá a cultivar, a cuidar rebaños, qué sé yo. Se les quitó su ministerio porque este rey malvado lo sacó. Usted sabe que lo que él decía, lo que un rey decía, eso se tenía que hacer, se tenía que cumplir. Y él dice, aquí no más va a entrar nadie a este templo, y cerró las puertas. ¿Qué le puede decir algo al rey? Él era el rey, pagano y impío y diabólico, pero era el rey. Me imagino que la gente oraba en sus casas, Señor, quítalo, quita este rey, para que abra las puertas un día. Y vino su hijo Ezequías, todo lo contrario, hermanos. Por eso muchas de las veces los hijos, no es porque los padres son malos, los hijos se van a parecer a los padres que son malos, no. Muchas de las veces los padres son buenos y los hijos salen malos, porque tenemos un libre albedrío y cada quien hace lo que le da la gana. Y muchas de las veces hay padres bien amorosos, bien reverentes a Dios, y sus hijos perversos. Ha sucedido, están en la Biblia, ¿verdad? Ejemplos.
Entonces, no pudieron juzgar porque los padres son buenos, los hijos son malos, no hay que juzgar a los padres. Y viceversa tampoco. O sea que esto depende de nosotros. ¿Cómo tú quieres servir a Dios? ¿Cómo tú temes a Dios? No importa que tu padre ha sido un malvado, pero tú dices, no, yo me voy a consagrar a Dios. Yo voy a servir a Dios porque yo he oído que Dios hace maravillas. Yo he oído que Dios hace milagros. Yo he escuchado, aunque mi papá y mi mamá son malos y no me dejan ir a la iglesia, pero cuando yo tengo la oportunidad, yo voy a ir a la iglesia y yo voy a consagrarme a Dios. Estoy hablando de los jovencitos. ¿Y por qué? Porque Dios trabaja de acuerdo a persona a persona. Así trabaja Dios. Entonces aquí entonces el hijo de él, ¿verdad? Vamos al versículo 25 dice, hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Este era el papá de este rey que vamos a hablar, que espero que me dé tiempo, solamente me quedan como unos 20 minutos. Voy a tener que meterle overdrive. Bueno, lo que se trata es que entendamos el mensaje. Yo creo que hasta ahorita todo lo están entendiendo, ¿verdad? Estamos hablando de un rey malvado que no le importó lo que Dios es el Todopoderoso, sino que se fue un impío y no le importó y se desenfrenó. Ahora vamos a hablar de un rey bueno, porque lo que queremos es escuchar buenas noticias, ¿verdad? No queremos malas noticias, eso ya, olvídase. Ahora vamos a las buenas noticias. Aquí nos quedamos en el versículo 3, vamos al capítulo 29, y nos quedamos en el capítulo 3, donde dice que este rey, Ezequías, hijo de Acaz, abrió las puertas del templo, ya que estaba abandonado por muchos años. Y ahora dice el versículo 5, vamos a seguir leyendo ahora de allí en el versículo 4. El versículo 4 dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Nos quedamos en el 4, vamos al 5. Dice, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres, vamos a leer de corrido para avanzar, dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá, Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivos por esto. Ahora pues, aquí dice el versículo 10, dice, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Aquí dijo el rey, ¿saben qué? Yo hice pacto con Dios, porque él se puso a ver todo lo que había sucedido, todo lo que había hecho su padre, y dijo, yo voy a hacer pacto con Dios. Yo voy a hacer todo lo contrario a lo que hizo mi padre, y yo voy a hacer todo lo contrario. Voy a llamar a los levitas. Él sabía que los levitas eran los que ministraban el templo, de ahí venían los sacerdotes, toda la tribu de Leví. Esa era una descendencia de sacerdotes, porque desde que Moisés estableció el tabernáculo, el servicio del tabernáculo, fueron los levitas los que ministraban en el templo solamente. Y de ahí salían los sacerdotes de esa tribu. Entonces dice, yo hice pacto con Dios, con Jehová, para servir a Dios de todo corazón, y ahora quiero que ustedes también se consagren, así como yo, y vamos a unirnos todos juntos y vamos a servir a Jehová. Y lo reunió a todos, y ahí menciona los nombres de algunos de ellos, de los más importantes, que no vamos a entrar, ¿verdad? Porque está largo. Pero después de que reúne a todos estos levitas para servirle a Dios, ya los tenía todos organizados, ya tenía las familias y todos los que iban a ministrar en el templo, ya tenía la congregación de ellos, amén.
Vamos ahora al versículo, nos vamos a ir hasta el versículo de ese mismo capítulo, al versículo 30. Dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Aser vidente y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Dice aquí el rey que el rey Ezequías, ¿verdad?, les pidió a estos levitas, ¿verdad?, que alabasen a Dios. Dice, me llama la atención, dice con palabras de David y de Asaf, vidente. Aquí menciona a dos hombres. Sabemos que David era el salmista, el que Dios escogió, el rey que Dios escogió. Y este rey que estamos hablando venía de la descendencia de David. Y sabemos que David escribió muchos salmos. Pero también yo quería saber quién es Asaf. Dije, aquí está mencionando a David. Sabemos que David es un salmista, era un guerrero de Dios y un salmista, un adorador. Pero ahora quiero saber quién es Asaf. Y me fui a la Biblia, a los salmos, y me di cuenta que Asaf tiene 12 salmos que él escribió. Era un salmista también. Por eso le dijo que cantaran salmos de David y salmos de Asaf. Y yo escribí aquí los salmos para que usted después los busque. El Salmo 50 lo escribió Asaf. Y del 73 al 83 también los escribió Asaf en corrido. Usted los busca y va a darse cuenta, este lo escribió Asaf y este lo escribió Asaf. Y David escribió del 1 al 41, lo escribió David. Del 1 al 40 del Salmo del 1 al 41 lo escribió David. Pero también Asaf creo escribió el 42 y el 49. Y también del 50, todos de corrido los escribió, hasta el 83 los escribió Asaf. O sea que él era un salmista y les dijo a Ezequías, le dijo, canten los salmos de David, canten los salmos de Asaf. Y se pusieron a cantar los levitas allí con sus instrumentos, alabando a Dios. Así empezaron a reunirse cantándole salmos al Señor. Vamos a seguir leyendo. El 31 dice, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 700 bueyes y 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. O sea que el pueblo vino a traer sacrificios, vino a traer ofrendas a Dios para hacer el holocausto, para así presentarse delante de Dios y que sean limpiados sus pecados. Esto es el pueblo que vino a traer. Es cuando usted viene a traer sus ofrendas son reconocidas como un sacrificio a Dios. Ya recogimos las ofrendas hace rato, ya usted trajo la ofrenda, el holocausto, ya usted lo hizo. Ahora ya Dios lo va a ministrar o lo está ministrando por medio de su palabra, que es lo que está haciendo ahora. Sigue diciendo el versículo 34, 32, 33, ¿verdad? 33 dice, y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaba para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas los ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Me llama mucho ese versículo. Dice que estuvieron haciendo holocaustos, sacrificios, mientras estaban purificando los sacerdotes y los levitas. Aquí vamos a analizar bien este versículo, porque dice que los levitas eran más rectos que los sacerdotes y fueron más rápido limpiados. Y yo me puse a pensar, ¿por qué los levitas eran más rectos que los sacerdotes? ¿Por qué los sacerdotes se tardaron más en limpiarse, en santificarse delante de Dios? Porque acuérdense que ya hace tiempo que no hacían sacrificios. Ya los sacerdotes no ministraban, ni los levitas. Y aquí dice que el rey Ezequiel dijo, santifíquense. Al principio le dijo, santifíquense, dice, porque vamos a servir a Jehová. Santifíquense todos, los levitas, los sacerdotes, límpiense delante de Dios, santifíquense delante de Dios, purifíquense, dice, porque vamos a servir a Dios de todo corazón.
Y dice que los levitas fueron más rectos y tardaron menos tiempo que los sacerdotes. Y dije, ¿por qué? ¿Y sabe por qué? Porque muchas de las veces cuando una posición que tiene uno en el templo de Dios, entre más alta está la posición, hay más arrogancia, hay más orgullo, hay más obstinación. Y entre más baja sea la posición, es menos. Parece que los levitas, que eran los que alababan a Dios con instrumentos, con cantos, ellos eran más eran más sensibles a Dios para decir, sí, en realidad hemos pecado. Y los sacerdotes como que dicen, no, pues si yo soy el mero aquí, no, yo no tengo que arrepentirme, yo no tengo que humillarme, yo no tengo que hacer esas cosas, no, pues como se va a ver feo de que yo siendo el pastor aquí yo me humille, no. ¿Y sabe qué? Se tardaban más los sacerdotes, porque hay más, una posición más alta, hay más arrogancia, hay más orgullo. Tienen que ser bien humilde para reconocer sus pecados, reconocer sus faltas y decir, Señor, en verdad yo he pecado, en verdad yo estoy mal. Y es como cuando una persona se pone en disciplina porque ya se siente mal, servir a Dios. Pero es más difícil ponerse en disciplina un pastor. ¿Por qué? Porque no, pues ¿cómo yo me voy a poner en disciplina? No, yo soy aquí el que manda. Y los levitas eran más rectos, eran más sensibles y más fácil se santificaron. Más rápido se santificaron. Y dice ahí, ¿verdad? Claramente dice ahí. Vamos a volver ahí. Más los sacerdotes eran pocos y no bastaba para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Amén. Es lo que está diciendo. Mire, es más fácil cuando un miembro de la iglesia que no tiene una posición cae en pecado, es más fácil arrepentirse. Es más fácil que Dios lo perdone. ¿Por qué? Porque está en una posición más baja y no está sirviendo a Dios como los demás. Y rápidamente Dios lo levanta. Rápidamente, de un día para otro, usted peca y al ratito usted ya se siente bien. Porque dice, Señor, estoy mal, pequé. Y tú te arrepientes y sientes el perdón de Dios al momento que tú te arrepientes. Pero una persona que está acá es más difícil. ¿Por qué? Porque se tiene que bajar. Se tiene que bajar del altar y le va a dar vergüenza que ya no esté sirviendo. ¿Por qué? ¿Por qué no estará sirviendo al hermano fulano? ¿Por qué el levita no está sirviendo? Y entonces se siente abochornado y se le hace difícil, le da vergüenza. ¿Por qué? Porque tiene una posición, porque todo el mundo lo ve. Pero ustedes se arrepienten, pecan y se arrepienten y no hay quien los vea, ¿verdad? No hay quien los vea de que el hermanito no está viniendo, no, es que a lo mejor está pecando, ¿no? Rápidamente, ni quien se dé cuenta, es usted y Dios. Pero aquí, hermanos, aquí sí, no, el día que no me ven a mí, que no, pues ya el pastor Carlos tiene un mes que no está, a mí se me hace que algo le pasó, a mí se me hace que ahí hay gato encerrado. Y claro, todo el mundo, ¿qué le estará pasando al pastor Carlos? Y lo mismo en los demás, hermano, lo mismo en los demás. Por eso, mire, en cuanto uno, yo sé que Dios, su misericordia es grande, aún usted y nosotros también, si caemos en algún pecado, hermanos, tenemos que rápidamente arrepentirnos para no pasar vergüenzas, para que después no nos vean aquí, no, pues está pecando, por eso no está ahí, no, mejor rápidamente limpiarse uno, Señor, pequé, pero me levanto, me limpio mi inmundicia y ayúdame a no volver a caer. ¿Por qué? Porque da vergüenza que lo está enseñando a uno. Por eso los sacerdotes se les hizo más difícil, porque ellos estaban constantemente en el templo ministrando delante de todo el pueblo. Y los levitas solamente, como eran muchos, todos cantaban, tocaban instrumentos y era más fácil, más rectos de corazón, que el Señor los limpió más rápido. Eso había que analizarlo para que usted entienda. Hay puntos en los cuales yo me gusta analizarlos bien, porque son bien importantes para todos, que los entendamos. Bueno, sigue diciendo, dice, así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas y de paz, libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Rápidamente fue restablecido el culto al Señor. Rápidamente fue restablecido el servicio en el templo, porque rápidamente actuaron. El rey les dijo, santifíquense rápidamente, esto vamos a hacerlo rápido,
Y en pocos días, hermanos, ya estaba el templo listo para alabar a Dios. Ya estaba todo listo. ¿Por qué? Porque reconocieron sus faltas y se arrepintieron rápidamente. Y en poquito tiempo ya tenían una fiesta, tenían un avivamiento en la iglesia. Y eso es lo que queremos aquí también. Amén. Avivamiento. El avivamiento no es solamente que las personas reciban milagros, sanidades. No, el avivamiento es que las almas se salven. Que reconozcan sus pecados y que se arrepienten y le sirvan a Dios. Porque un milagro, una sanidad, hoy la recibes, al rato ya andas otra vez en el mundo, pecando. Pero la salvación, eso es para toda la vida, eternamente y para siempre. Entonces lo más importante es que las almas sean salvas en un avivamiento. Eso es lo más importante, que multitudes sean salvas, que se arrepientan, se conviertan y que le sirvan al Señor hasta que el Señor venga. Ese es un avivamiento. Sigue diciendo ahora el capítulo 30. Aquí celebran la Pascua. Me quedan 5 minutos, no creo que 5 minutos acabe como 15 versículos. Ni aún con la overdrive, no. Pero vamos a ir brincando algunos puntos. Dice aquí en el capítulo 30, después de que organizaron ya el servicio al templo, aquí organizaron la Pascua, porque desde que ya hace muchos años que no se celebraba la Pascua, porque acuérdense que el templo estuvo en ruinas y los reyes malvados de antes nunca celebraban la Pascua como debía ser, porque dice aquí, versículo 1, dice, envió espía, después el rey Ezequías envió después Ezequías por todo Israel y Judá, escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniese a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con los príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Acuérdense que en el mes primero se arrepintieron y organizaron para servir a Dios. Y en el mes segundo ya pensaban ellos hacer la Pascua, celebrar la Pascua. Y ahí eran también una fiesta de muchos sacrificios que iban a hacer. Entonces ya tenían planes que en el mes segundo, hace cuenta como en el mes de enero se consagraron y el mes de febrero iban a hacer una fiesta de lo que es la Pascua. Y dice el versículo 2, el versículo 3 dice, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey, de sus príncipes y por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente, porque ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Dice, vuélvanse a Dios, todos. O sea que este rey estaba en Judá. Judá y Benjamín eran dos tribus que él estaba gobernando. Y dice que mandó por todo Israel, por las demás tribus, por eso ahí menciona a Manasés y Efraín, que fueran por Manasés y Efraín y por todo ese territorio donde estaban las tribus del norte, donde estaba el otro rey pagano, que también era un rey pagano en ese tiempo. Dijo, vayan por todo Israel, por las demás tribus y díganle que vamos a hacer una fiesta en Jerusalén. Que vengan a Jerusalén porque tenemos una fiesta aquí que le vamos a celebrar a Dios. Eso fue lo que le estaba diciendo en ese correo que mandó por cartas. Dice el versículo 7. Dice, nos quedamos en el 6, el 7, ¿verdad? Dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestro servicio, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira
se apartará de vosotros. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los ojos de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Dice, si ustedes se convierten y vienen a la presencia de Dios, vienen y se consagran a Dios, vienen al templo, puede ser que Dios tenga misericordia de nuestros hijos y nuestras hijas y mujeres que están cautivas allá por causa del enemigo, y puede ser que Dios, ¿verdad?, les ponga que los suelten. Si nosotros nos volvemos a Dios, si le servimos a Dios, eso es lo que les mandó decir en sus cartas: vuélvanse a Dios, vuélvanse a Jehová, porque puede ser que Dios tenga misericordia y el enemigo deje libres a los cautivos. Por eso, cuando nosotros nos volvemos a Dios de todo corazón, hermanos, las almas que están cautivas por el enemigo son libres cuando oramos, cuando nos humillamos, cuando le pedimos: Señor, mira a mi hermano, mira a mi mamá, mira a mi tía, mira a mi primo, Señor, yo te quiero servir de todo corazón, pero quiero que también mis hermanos, mis primos, mis familiares sean salvos, Señor, tan cautivos por el enemigo, pero yo te pido aquí en oración que tengan misericordia y que el diablo los suelte. Eso es lo que hacemos cuando nosotros nos consagramos a Dios, hermano. Las oraciones que hacemos no son en vano, Dios las escucha y Dios va a orar. Dios puede rescatar a nuestros familiares por muy perdidos que estén. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos orando y sirviéndolo a Dios, y Dios puede tener misericordia y decir: mira, el diablo anda suelto porque Dios le permite. No cree que el diablo anda suelto porque él quiere, no, el diablo lo puede amarrar y ya no lo suelta. Pero él está haciendo su trabajo porque así Dios lo ha destinado, para ver quién verdaderamente le sirve. Y la iglesia está supuestamente a orar, estamos supuestos a orar y a pedirle y a clamar por los demás que no son salvos. Ya nosotros, gracias a Dios, por la gracia de Dios, somos salvos y aquí estamos y nos sentimos seguros con Cristo, pero nuestros familiares y amigos que conocemos están perdidos y el diablo los tiene cautivos, y por eso Dios nos tiene aquí para pelear, para clamar, para decirle: Señor, ten misericordia y libértalos del enemigo. Por eso tenemos una gran labor nosotros aquí, hermanos, como iglesia y todas las iglesias del mundo que le sirven a Cristo. Entonces tenemos una gran responsabilidad como siervos de Dios, como iglesia, como pastores, como ministros, como líderes, porque hay mucho trabajo que hacer en la obra de Dios. No solamente somos nosotros, es toda la humanidad. Y Dios nos tiene con ese propósito de clamar, de pedirle, de rogarle que tenga misericordia y que el enemigo lo suelte. Por eso aquí les dijo: conságrense, porque quizá Dios tenga misericordia y haga que el enemigo los suelte a nuestros cautivos, que los tienen allá cautivos. Dice el versículo 10. Dice: pasaron pues los correos de ciudad, y va a ver aquí la actitud de algunos, que usted se va a dar cuenta que hay gente así también. Dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés. Cuando habla de Efraín y Manasés, está hablando de las tribus del norte. Está hablando de Zabulón, Neftalí, Rubén, Aser, todas las demás tribus, aparte de Judá y Benjamín, que estaban en Jerusalén. Cuando usted habla aquí en los Reyes, que usted ve que habla de Efraín y Manasés, está hablando de todas 10 tribus juntas, pero así los identifica. Dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Iban y les pasaban los correos y le decían: ustedes están locos, hombre. Ese rey está zafado, que eso de que allá está Dios allá en Jerusalén. Eso no es cierto. Y empezaron a burlarse y a criticarlos. Me decir: es cierto, estamos mal porque hemos dejado a Dios. Se burlaban. ¿Y qué pasa muchas de las veces? Vamos y les predicamos a nuestros hermanos que están apartados, que ya conocen de Dios, que saben que Dios vive, y a veces hasta se burlan, hermano. ¿Por qué? Porque es bíblico. Porque hay una ceguera espiritual. Entonces, no le sorprenda que alguien que usted conoció que un tiempo le sirvió a Dios y ahora usted le predica: ustedes están locos, hombre. Es mucho fanatismo ya. No nos sorprenda que nos contesten así, porque así es, hermano. Así respondieron estos. Estos conocían a Dios, estaban apartados, y dice que se burlaban y se rían de ellos. Dice versículo 11: con todo eso, dice, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Muchos van a rechazar la palabra, muchos nos van a criticar, aún los que están apartados. Dice: pero algunos van a decir: oye, eso es cierto.
Por eso la palabra de Dios hay que llevarla, hermanos. Hay que llevarla porque algunos nos van a criticar, unos se van a reír, unos se van a burlar de nosotros, pero va a haber algunos que van a decir, es cierto, estamos mal, nos apartamos, hay que volver a Dios. Por eso hay que seguir predicando el evangelio, hermano, porque todavía el Señor no ha venido. Todavía hay tiempo para muchos que están apartados para que vuelvan a Dios. Esa es la labor de nosotros. Ir y exhortarlos y decir, vuelve a Dios. El Señor está esperándote que regreses. Entonces dice que algunos sí se humillaron, ¿verdad? Algunos de ellos dice, y el versículo 12 dice, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey, de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne. Y ahí sigue hablando. Pero me llama la atención, ya que ya se me va el tiempo. Y dice el versículo 18. El versículo 18 dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, estamos hablando de los que sí se arrepintieron, cuando les llevaron la palabra, el mensaje, unos se burlaron y unos dijeron, se rieron de ellos, pero algunos que dice aquí que sí obedecieron, llegaron a la fiesta y vieron el gran avivamiento que estaba en la iglesia. Vieron en el templo que el Señor estaba allí moviendo y restaurando el templo. Era un avivamiento grande. Y dice que el 18 dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y de Manasés y de Isaacar y de Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Ellos vinieron, fueron invitados y le dijeron, arrepiéntanse, vengan porque hay una fiesta. Vinieron a la fiesta de Jehová, pero no se purificaron. Ellos venían todos pecadores. Ellos no se arrepintieron, sino que vinieron y vieron el avivamiento. Dijeron, bueno, vamos a comer la Pascua, ya que estamos aquí, traemos hambre. Acuérdense que la Pascua era comer el corderito, que era tipo de Jesús. Y dijeron, bueno, pues hay fiesta, hay comida, vamos a comer. Y a comer se ha dicho. Entonces se dio cuenta Ezequías, pues, que estos eran inmundos. No se habían purificado. Ellos nada más vinieron a comer y a celebrar la Pascua. Y él dijo, Dios no está contento con ellos, porque ellos vinieron y no se limpiaron de su inmundicia. Acuérdense que todo el pueblo que estaba a los alrededores ya se habían limpiado, ya se habían purificado, se habían santificado. Pero estos que vinieron de lejos, que fueron invitados, vinieron y comieron inmundamente. Es como cuando usted invita a personas, ¿verdad? Y a la cena del Señor, que es para el otro domingo, la cena que celebramos, ¿verdad? La Santa Cena. Y hay personas que pueden venir y estando pecando y vienen y toman la Santa Cena, son hijos de Dios, pero no disciernen que hay que tomarla dignamente, ¿verdad? Y se la toman. Y dice que hay que discernir, ¿verdad? Para tomar la cena dignamente, hay que discernir. Y eso lo vamos a estar hablando el otro domingo cuando tomemos la Santa Cena. Y así fue lo que pasó, que estos vinieron y comieron indignamente la Pascua, cuando deberían de haber discernido, ¿verdad? Estamos mal, tenemos que arrepentirnos. Pero dice aquí que el rey Ezequías, me llama la atención que el rey Ezequías se dio cuenta y dijo, ya que estos vienen inmundos y comieron la Pascua, dice, yo voy a orar a Dios. Por eso la oración de un pastor, de un ministro, el Señor lo puede escuchar. Aunque la persona que viene y recibe sea inmunda, Dios lo puede limpiar y lo puede perdonar. Porque ese ministro está consagrado a Dios y Dios escucha la oración del ministro. Aunque el pueblo o la persona esté mal allá afuera, allá en la congregación. Por eso dice allí, ¿verdad? Que este rey, ¿verdad? El rey Ezequías dice, mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Dice, a Jehová del Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Escuchó la oración de Ezequías y el pueblo que estaba inmundo, que comió inmundo la Pascua, Dios lo sanó y lo perdonó por una oración que hizo este rey. Por eso es muy importante, hermanos, el pastor y los que ministramos aquí tenemos que estar en santidad para que cuando oremos los pecados de los que están allá puedan ser perdonados. Solamente con una oración a Dios los pecados pueden ser olvidados y perdonados, aunque las personas ya se arrepintieron de corazón, pero la oración es muy importante de un ministro y tiene que estar en santidad. Por eso hay que consagrarnos, es mucha responsabilidad de nosotros estar siempre consagrados, porque hay una labor grande que hacer y es en el pueblo de Dios.
Ya para terminar, como ya se fue el tiempo, ya estamos en tiempos extras, vemos aquí la oración de un siervo de Dios, ¿verdad? Por eso, líderes, pastores, los que ministramos, estemos consagrados a Dios. Porque de repente alguien va a decir, ora por mí, mira que yo no estoy yendo a la iglesia, pero tengo un problema. Y tú puedes orar y Dios te escucha, por causa tuya, porque tú estás consagrado a Dios. Y la persona que está pasando una situación, te va a pedir que ores por él, y Dios te puede escuchar y se puede volver a Dios solamente por una oración que tú vas a hacer. Y Dios va a orar a favor de esa persona por ti que te consagraste, que estás consagrado a Dios. Es muy importante, hermano. Bueno, vamos ahora, para terminar, vamos hasta el versículo 27. Y luego el 31 solamente vamos a leer el primer versículo. En el 27 de ese mismo capítulo dice, después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y a la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Aquí está diciendo que la voz de los levitas, de los sacerdotes fue oída, ¿verdad? Y llegó al santuario, al cielo, está hablando a la presencia de Dios. Cuando habla del cielo, no está hablando en el templo. Dice que llegó al cielo, en otras palabras, Dios escuchó el clamor y la oración de los levitas y los sacerdotes a favor del pueblo. Llegó hasta la presencia de Dios, lo que ellos clamaron, lo que ellos oraron a Dios. Y dice versículo 1 del capítulo 31, dice, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí, salieron por las ciudades de Judá, dice, y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta sacarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posición. Dice ese versículo, dice que Judá y Benjamín, ahí dice que empezaron allí en Judá y en Benjamín, estamos hablando de las dos tribus que estaban allí alrededor, en Jerusalén, y también en Efraín y Manasés, y se fueron por todo Israel y por todas las ciudades, destruyendo todas las imágenes, todos los altares de los dioses paganos, todos los cultos que hacían en los tiempos pasados, que los reyes estos malvados les inculcaron que hicieran, que adoraran. Rompieron todos los altares, quebraron todas las imágenes, hicieron un desastre por toda la región para solamente servir a Dios. Porque se dieron cuenta que Dios había restaurado el templo, que había servicio a Dios ahora, que había levitas, que había cantores. Y usted lee toda la historia, dice que era una fiesta ahí. Duraron 7 días haciendo holocaustos y cantando alabanzas, las alabanzas de David, las alabanzas de Aser. Dice que por 7 días trompetas y con cuerdas y voces. Era una fiesta, hermanos, continuamente que no paraba. Y pasaron todos los 7 días en esa fiesta, en ese avivamiento. Y después de los 7 días dijeron, no, pues que siga otros 7 días más, ¿verdad? Y muchas veces aquí llega a las 9, no, ya que pare porque ya es tiempo de ir a comer, ¿verdad? Y no, dijeron, no, otros 7 días más porque esto es la gloria de Dios aquí. Oye, aquí hay comida y hay alabanza, pues ¿quién va a querer salir de aquí? Esos son los avivamientos que estamos esperando, hermanos. Una buena alabanza, una buena adoración, la palabra, el Señor libertando. Eso es lo que estamos esperando en esta casa. Y yo sé que el Señor nos está preparando, el Señor nos está, nosotros humillándonos, el Señor nos está limpiando. Acuérdense que a veces se tarda. Aquí dice que los levitas no tardaron mucho, pero los sacerdotes se tardaron más, pero como quiera fueron limpios y después Dios los usó. Así también nosotros nos estamos purificando y limpiando, pero un día esto va a ser una fiesta que a lo mejor vamos a tener que hacer 2 servicios los domingos para que así puedan, no van a caber. Esa es la visión. Y Dios nos dará otro lugar más grande, pero hay que consagrarnos, hermanos, porque hay una labor muy grande que hacer. Hay muchas almas que están, que el Señor necesita restaurar, que están dolidas, que están por allí, ¿verdad?, desanimadas, y Dios nos tiene a nosotros para restaurarlos. Anoche tuvimos aquí una reunión con otros pastores. Yo llegué ya a lo último, pero todavía escuché la enseñanza del pastor Jiménez. Aquí estuvo el pastor Jiménez y el pastor Alder. Y aquí estuvo Marvin, el hermano de Héctor, también aquí casi todo el día. Mi esposa también estuvo aquí, recibió liberación, ella me contó, recibió liberación con las enseñanzas. Dice, hubiera querido que estuviera toda la iglesia, dice, pero
pues ni modo, tenemos que trabajar. Pero ellos tuvieron aquí un evento y estaba glorioso, había mucha liberación aquí. Y ya lo último, para despedirnos, dijo el pastor Jiménez, ¿saben qué? Dice, yo siento, dice, nos reunió a mi esposa, a mí y al pastor Adler y a su esposa. Dice, vamos a reunirnos aquí, dice, yo me hago responsable, dice, de orar por ustedes, dice. Y yo quiero saber si ustedes van a ser responsables de orar por mí. Y dice, porque nos necesitamos, dice, orar los unos por los otros, dice. Y me llamó mucho la atención, dice, muchas de las veces, dice, nosotros los pastores, dice, nos llamamos por teléfono solamente para pedir un favor. Dice, el Señor me dijo, ¿sabes qué? Llámale a tal pastor solamente para saludarlo, para ver cómo está, cómo la está pasando, cómo. Dice, porque eso es muy importante. A veces llamamos, y nos ha pasado a ustedes, hermano Julano, ¿sabe qué? Le llamaba para esto. ¿Sabe qué? Quiero que me haga un favor. Mire, llámele tan siquiera, Dios te bendiga, solamente te para decirte Dios te bendiga y espero que todo esté bien. Porque nos hemos olvidado, hermanos, de que a veces nos necesitamos los unos a los otros y una palabra de ánimo, una llamada de cómo estás, solamente te quería saludar. Porque ¿qué pasa? Cuando tú sabes que una persona siempre pide favores, no, es el fulano ya un favor que me está pidiendo y ya no le contestas. Es el fulano, siempre molesta. No, que no le pase como una vez fue en mi familia, ya nos vamos ahí, no se preocupe, ya terminé la enseñanza, solamente es una anécdota. Yo tenía un tío que ya murió, yo ni me di cuenta que murió hasta ahora que fui para México, un hermano de mi papá, y mejor me van a ver por allá en internet, qué sé yo. El caso es que mi tío era bien pobre, ya he hablado de él antes, era bien pobre y él se la pasaba recogiendo basura, él mantuvo su familia con lo que encontraba, de paletero, nunca supo ni escribir su nombre, en realidad fue un alfabeto toda su vida. Y él no supo trabajar, solamente se ganaba la vida recogiendo resaico. Y entonces un día, entre todo el resaico que encontró, miró una cédula, una ID. Y vio que en esa ID aparecía la foto de su hermana, una tía mía. Y entonces, pues era algo, pues, importante, personal. Y entonces ahí va mi tío a ver a mi tía, la hermana de él. Y como ella pues era pues un poco ricachoncilla, ¿verdad? Digamos que sí, estaba pues riquilla. Pero el hermano de ella, que era mi tío, pues bien pobre, pues ahora como un vagabundo, ¿da de cuenta? Entonces pues siempre venía a molestarla pues para pedirle algo, ¿sabes qué? Pues me puedes prestar un dinero, qué sé yo. Y dice que esa vez llegó allí y ay, otra vez, ¿qué quedará ahora? A lo mejor me está pidiendo, a lo mejor quiere que le preste dinero, que le dé. Bueno, no quería salir, pero ya como quiera salió. Y cuando salió le dije, mira, fíjate que yo encontré esta, en el resaico que yo busco, en la basura que busco, encontré esta, dice, y parece que eres tú. Oh, dice, se me había perdido, dice, y la andaba buscando. Esa es mi identificación, o lo que él haya sido, algo personal. Entonces, muchas de las veces, ¿verdad? Cerramos las puertas, pero hay una bendición por parte de esa persona. Por eso es bueno ver, a ver qué quiere, a ver qué pide, a ver qué. Pero es bueno, ¿verdad? No solamente para pedir favores, sino también de vez en cuando orar para una oración o para saber cómo estás. Por eso te llamaba. Y me acordé porque hoy estaba en mi casa estudiando la predicación de hoy. Y me llama Pedrito, el que conocemos, que está allá por Campeche. Y me acordé de lo que dijo el pastor Jiménez anoche. Y hasta le dije, ¿sabe qué? Le dije, pues por eso mismo estaba diciendo un pastor anoche en una reunión que tuvimos, dice, que hay que llamarnos de vez en cuando, tan siquiera para saludarnos, para ver cómo estamos, dice, no para pedir un favor. Porque dice, pues yo nada más le llamaba a Pastor Carlos porque, pues, para saber cómo está. Y dije, pues sí, me acordé de que es cierto. Y le dije, es bueno de vez en cuando llamarnos para ver cómo estamos, no solamente para pedir un favor. Y eso hay que hacerlo, hermanos, ¿verdad? De cuando se acuerda, oye, ya no he visto al fulano, no he hablado con él, le voy a llamar a ver cómo está. Pero no para pedirle algo, porque entonces ya ahí hay una ventaja. Y ya no es compañerismo, ya es un aprovechamiento. Entonces seamos, hermanos, sensibles al Espíritu Santo. Dios nos quiere mantener unidos. O sea, la enseñanza de anoche de esta oración era de mantenernos unidos, de en lo que podamos, ¿verdad? Ayudarnos, ¿verdad? En lo que se necesite. Y como pastores y como iglesia, pues orar los unos por los otros. Porque así es como Dios quiere que estemos, orando los unos por los otros. Porque somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie y nos vamos a nuestros hogares, dándole gracias a Dios por su palabra. Yo sé que había mucho que compartir, pero pues si usted le ha llamado la atención, estudie esta
todos estos capítulos y usted les va a dar más sabor porque se va a dar cuenta de muchas cosas que yo no enseñé. Yo solamente me fui sobre lo más importante. Pueden pasar y vamos a cantar un canto. Y sigamos unidos, hermano. Sigamos unidos porque estamos en tiempos peligrosos y si la iglesia no está unida, hermano, allá no hay unidad allá afuera. Allá hay pura perversidad. Y cuando alguien te dice, vente para acá, vente conmigo, cuando los jóvenes le dicen, mira, yo soy tu amigo. Nada de amigos, hermano. Allá no hay amistades. Allá te quieren sacar solamente para llevarte a los vicios, para decirte, mira, la marihuana está buena, mira, te vas a sentir bien, mira que esto se siente bien, que échate una cerveza, que echa a los jovencitos para pervertirlos y para que el diablo los esclavice. No le hagan caso a esas personas allá afuera, hermano. Aquí en la iglesia, aquí entre nosotros, aquí está la bendición. Aquí verdaderamente está el amor de Cristo y hay que ayudarnos los unos a los otros porque hay mucha apostasía, hay mucho engaño allá afuera y la iglesia tiene que estar unida, hermanos. De lo contrario, el enemigo nos arrastra con todo y todo. Así es que sigamos unidos, orando los unos por los otros y que el Señor nos ayude. Si alguien quiere pasar enfrente para recibir alguna oración, alguna necesidad que tenga, puede pasar. El altar está abierto. Pero con este canto queremos despedirnos y irnos a nuestros hogares. Si todo está bien, recibieron el mensaje, pues que así el Señor nos siga bendiciendo, ¿verdad? Hoy, el día de mañana y todos los días. Vamos a adorar al Señor en un canto más. Sí, Señor. Gracias, Padre. Sí, Señor. Gracias, Padre. Puede pasar si usted necesita la oración, si el Señor le ha hablado o se siente con una necesidad, pase. Vamos a orar por usted. Sí, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres. Te adoramos. Aviva tu obra. Avívala, Señor. En medio de los tiempos. Avívala, Señor. En medio de este Mira tu tiempo. pueblo, Señor amado, que se humilla. Hazla conocer. Avívanos, Señor. Aviva tu obra. Aviva tu pueblo, Señor. En medio de los tiempos. Aviva los corazones, Señor. En medio de este tiempo. Sí, Padre. Hazla Sí, conocer. Señor. Mira tu pueblo, Señor. Lo que ojo no ha Sí, visto, lo que oído jamás ha escuchado, Siga adorando a Dios. Vamos a orar por anhelamos. Lo que ojo no ha visto, lo que oído jamás ha escuchado, anhelamos. Avívanos, 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 aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de este tiempo, hazla conocer. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de este tiempo, hazla conocer. Lo que ojo no ha visto, lo que oído jamás ha escuchado, anhelamos. Lo que ojo no ha visto, lo que oído jamás ha escuchado, anhelamos. Avívanos, 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 avívanos.
escuchado, anhelamos lo que ojo no ha visto, lo que oído jamás ha escuchado, anhelamos. Avívanos, 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 avívanos. Llena este lugar, sopla como viento recio, sopla como viento recio, avívanos, sopla como viento recio, sopla como viento recio, avívanos. Sopla como viento recio, sopla como viento recio, avívanos. Sopla como viento recio, sopla como viento recio, avívanos, avívanos. Avívanos, 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 avívanos.
Santidad y de tanta hermosura. Nadie puede estar de pie delante de tanta santidad y de tanta hermosura. Nadie puede estar de pie delante de tanta santidad y de tanta hermosura. Beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír. Nadie puede estar de pie delante de tanta santidad y de tanta hermosura. Nadie puede estar de pie delante de tanta santidad y de tanta hermosura. Nadie puede estar de pie delante de tanta santidad
que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Nadie puede estar de pie delante de tanta santidad y de tanta hermosura. Nadie puede estar de pie delante de tanta santidad y de tanta hermosura. Nadie puede estar de pie delante de tanta santidad y de tanta hermosura. Nadie puede estar de pie delante de tanta santidad y de tanta hermosura. No importa lo que pensarán de mí. No importa lo que pensarán de mí. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies. Pueden los varones, dale un abrazo a los varones que están aquí enfrente, que pasaron, los líderes. Dale un abrazo a los varones y las mujeres a las mujeres. Dale un abrazo, ellas necesitan un abrazo. A veces no han recibido un abrazo ni de su esposo ni de su esposa. Denles un abrazo como si fuera Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor amado. Gracias, Padre. Sigamos adorando un ratito más, como que eres temprano. Recibe un abrazo que sea el abrazo de Jesús, el abrazo que usted necesita, que a lo mejor nadie lo había abrazado, nadie lo había abrazado en mucho tiempo. Es el Señor Jesús dándole un abrazo, porque es el cuerpo de Cristo aquí presente
en este mundo. Sí, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que es el que está ministrándonos, Señor. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Este pueblo que te ama, Señor, que a lo mejor estuvo allá mucho tiempo cautivo, Señor, allá en el mundo, algunos de ellos, Señor, pero han venido, Señor, con un corazón dispuesto a cambiar, Señor, así como la enseñanza, Padre Santo, un pueblo que se arrepintió y tú trajiste avivamiento, Señor. Así queremos, Señor amado, que en este remanente fiel, Señor, tú traigas avivamiento, Señor, que las almas sean salvas, Señor, los cautivos sean libres, Padre. Que donde hay tristeza haya alegría, que donde hay desesperación haya paz, porque tú eres la paz, Señor. Que donde hay problemas more la armonía, que donde hay dificultades, problemas difíciles, Señor, seas tú, Señor, en esos problemas, porque tu palabra dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero que tú has vencido al mundo, Señor. Que haya paz en medio de la tormenta, como el mensaje del hermano Héctor, Señor, el viernes. Que en momentos difíciles, en tormentas, en tempestades, Señor, sintamos tu presencia, Señor. Porque lo que cuenta es tu presencia, Señor. Eso es lo que cuenta, tu presencia en nosotros, Padre. Gracias te damos por tu presencia, por tu Santo Espíritu, Señor, que es el que nos motiva, Señor, a seguir. Que tu Santo Espíritu nos motiva, Señor amado, a servirte, Padre, porque no es de nuestra cuenta, sino que tu Santo Espíritu, Señor, en nosotros es el que nos mueve, Señor. De nuestra cuenta, Señor amado, nada bueno hay en nosotros, sino que todo lo bueno que hay en nosotros es porque tú nos lo has dado, Señor. Tú has transformado nuestros corazones, Señor, para poder amar y para poder recibir el amor y el perdón tuyo, Señor. Por eso te amamos, Señor. Por eso te servimos, te honramos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Gracias, Señor. Padre Santo, nos despedimos no de tu presencia, pero sí de este lugar, Señor. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guárdanos y protégenos de todo mal, de todo accidente, Señor, en los vehículos, para que podamos llegar a nuestros hogares sanos y salvos, Padre. Y el día de mañana levantarnos, Señor, con nuevas fuerzas para glorificar tu santo nombre, Señor. En nuestro estilo de vida allá afuera, Padre, dando buen testimonio, Señor, de que somos tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Llévanos con bien, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga. Salúdense los unos a los otros. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles a las 7:30. Dios le bendiga y hacia adelante.